Y pasamos de la tecnología a hablar sobre la naturaleza. Y pese a mantenerse las reuniones por 2 semanas, no se logró un acuerdo en torno al Pacto Global de los Océanos por la ONU. Precisamente, para conocer más detalles sobre este importante tema y todo lo que ocurrió en Nueva York, conversaremos junto al abogado y consultor internacional en Derecho del Mar y Conservación Marina, Cristian Laborda, quien fue parte de estas negociaciones. Cristian, muchas gracias por estar acá en Futuro 360. Cristian, gracias a ti, un placer. No son noticias alentadoras, más bien genera una frustración dentro de la comunidad que se preocupa principalmente de este gran ecosistema que es lo que también tenemos presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra. ¿Cómo analizas, primero que todo, este fracaso, como ha sido denominado, en base al Tratado Global de los Océanos? Bueno, Cristian, efectivamente, desde un punto de vista se puede decir que fue un fracaso porque el acuerdo no terminó, no concluyó como se esperaba en esta quinta reunión, después de 5 reuniones formales de 2 semanas cada una en los últimos años y de un proceso previo también de prenegociación y un periodo informal también de intercambio de información. Es decir, este es un tema que viene aproximadamente en los últimos 20 años tratándose en Naciones Unidas para lograr un acuerdo global obligatorio que permita la preservación y la protección del ambiente marino más allá de las 200 millas, es decir, más allá de la jurisdicción de los estados. Por lo tanto, las voces han sido críticas, pero también hay que reconocer que en estas 2 semanas se produjeron los avances más importantes de los últimos tiempos y estamos muy optimistas en que este acuerdo pueda concluir en la reanudación de esta quinta reunión en enero o marzo próximo. Claro, de hecho, algunos datos nos indican que, bueno, al ser de la ONU, participaron cerca de 140 países, pero también hubo un punto importante, que era esta coalición de la alta ambición, donde habían 50 miembros. ¿Qué es lo que está en juego acá, Cristian? ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo en un tratado internacional que busca la preservación de los océanos? Bueno, Cristian, de cara a explicar un poco a la audiencia, es importante partir de la base que, por eso lo traje, aquí enfrente tengo la Constitución de los Océanos. Estamos en un periodo de referéndum, de plebiscito constitucional en Chile, y es bueno hablar de que existe una Constitución de los Océanos, denominada también CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas, que fue un acuerdo que se adoptó el año 82, entró en vigencia el año 94 y en el año 97 Chile es parte. Son más de 100 países que son parte y los aspectos que esta convención regula son áreas diferenciadas con diferentes estándares para las actividades que los humanos pueden hacer por una parte, pero por otro también establece una serie de obligaciones. Y este es el tercer acuerdo de implementación que busca dar cuenta del cumplimiento de la obligación de preservar y proteger el océano, es decir, su biodiversidad. Por lo tanto, lo que se está en negociación son variadas materias, recursos genéticos marinos y inmediatamente de ahí se derivan patentes en los cuales las grandes farmacéuticas tienen muchos intereses en juego. Por otro lado, la regulación del impacto ambiental de las actividades que se van a desarrollar en el alta mar, normas que hoy día no existen. Quiero poner solo un ejemplo, Cristian. Hoy día una plataforma de extracción de gas en la milla 201 frente a Chile podría establecerse sin que Chile pudiera realizar ningún tipo de reclamo o consulta o proceso de impacto ambiental. Y por otro lado también está en juego, muy importante, para combatir la pérdida de biodiversidad en el alta mar, es la creación de lo que se denominan herramientas geográficas basadas en el área, o en términos prácticos, áreas marinas protegidas en el alta mar. Así como la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina. Son 4 grandes temas que el acuerdo busca regular. De hecho, el eslogan, podríamos decir, era 30 por 30, 30% de conservación de los océanos a nivel global para el año 2030. Y en ese sentido, ¿cómo observaste justamente estas reuniones, estas conversaciones? ¿Y dónde, podríamos decir, estuvo la piedra de tope finalmente con respecto a lograr este acuerdo global
tengo entendido que las grandes potencias, como siempre, y también como suele ocurrir, por ejemplo, en la COP, tienen mucho que decir en ese sentido. Sin lugar a duda, tenemos que pensar que detrás, como mencionaba antes, de toda esta participación hay muchos intereses comerciales. Hay coaliciones también, no solo en el mundo de los países, sino que también de las ONGs y de los organismos internacionales. Es indiscutible que las diferentes visiones respecto a los recursos genéticos marinos, por una parte, en cuanto a cómo esto se accede o cómo se extraen del medio marino, cómo se procesan y cómo se reparten los futuros beneficios, es un tema crucial en un área que está fuera de la jurisdicción y del poder de los estados, es decir, es una especie de bien común internacional. Y por lo tanto, per se es uno de los temas más complejos, donde los intereses de los países, al igual que en otras negociaciones, aquí está presente en los bloques desarrollados contra los países en vías de desarrollo, no cabe duda. Otro de los elementos también en juego, en cierta manera, particularmente en Latinoamérica, ha sido la presión de la industria pesquera por tratar de evitar que en el futuro se adopten medidas que puedan afectar el funcionamiento de las organizaciones pesqueras internacionales. Ahí te menciono dos, por ejemplo, de los intereses en juego. Absolutamente. Y de hecho, tú me comentabas, Cristian, antes de la entrevista, que estamos hablando del 65% del total del océano a nivel planetario. Eso es lo que se busca preservar, ¿no? Correcto. Normalmente, en general, como ciudadanos, nosotros acudimos a las playas, al mar y visualizamos esta columna de agua, pero es muy difícil poder cuantificarla para nosotros. Pero obviamente los estudios demuestran que el espacio, como tú bien decías, gobernado por el alta mar es el 65%. Por lo tanto, y de ese 65%, en la actualidad aproximadamente un 5, un 6% tiene algún grado de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que se han tomado medidas para evitar actividades humanas a través de la creación de santuarios, a través de la creación de parques marinos. Chile tiene experiencia en eso, Latinoamérica también, pero los esfuerzos nacionales en esta materia, y esto es clave, no son suficientes, porque las cifras hablan por sí solos. Es decir, el 6% del océano contra el 65% que está completamente desprotegido respecto a lo que son las actividades que allí se desarrollan, dan cuenta de la magnitud y las implicancias que este acuerdo puede tener en el presente, en el corto plazo y sobre todo en el mediano y largo plazo. Sin ir más lejos, Cristian, nuestro país cuenta con más de 6.000 kilómetros de costa. Sabemos que también somos un país que depende mucho de los recursos marinos. Y en ese sentido, y ya para ir finalizando, te quería preguntar cómo viste precisamente el actuar chileno dentro de esta negociación y si hay alguna alternativa de cara a fin de año para poder revertir y lograr finalmente obtener este tratado global. Bueno, Chile negocia dentro de un bloque latinoamericano de 14 países, que son países afines de la región, y viene participando fuertemente con diferentes intensidades, dependiendo del momento político y de los gobiernos, pero en general Chile ha tenido una participación activa en la negociación a través de este grupo latinoamericano y esperamos que no solo Chile, sino que también la región y otros países clave de cara a la próxima reunión puedan dar mayor voluntad política y tonelaje político a la negociación. Eso es lo que se necesita. Y de punto de vista práctico, esto quiere decir que exista un segmento durante la próxima reunión de alto nivel donde puedan acudir ministros, viceministros, que puedan tomar las decisiones políticas para poner término de buena forma a un tratado que requiere que sea ambicioso y sustantivo para cumplir con su objetivo. ¿Cómo evalúas que se presenta este antecedente de cara a la próxima COP27 allá en el Cairo? ¿Influye en ese sentido? ¿Llega a los ánimos un poco tensos para, por ejemplo, abordar este tema tan importante de los océanos que, sin ir más lejos, nos provee el 50% del oxígeno que necesitamos, pero también recibe 8 millones de toneladas de plástico al año? Bueno, sin lugar a duda, Cristian, hoy más que nunca los temas están
completamente interconectados y la negociación que pueda ocurrir de camino a la implementación continua del Acuerdo de París en la COP de Egipto, la COP27, sin lugar a duda que tiene vínculos estrechos con el océano. Cabe recordar que, entre otros, los países como Chile impulsaron fuertemente el nexo océano-cambio climático, y sin lugar a duda que el no adoptar este acuerdo ahora genera cierta frustración, pero por otro lado también debe generar en los gobiernos particularmente un incremento de voluntad política para tener más ambición de cara a las tratativas en la COP27. Y sobre todo a nivel local, considerando que nuestro país también ha hecho mucho con respecto a la creación de áreas marinas protegidas también. No cabe duda, Chile está tratando de implementar estas grandes áreas marinas protegidas, tanto en Rapa Nui como Nazca, en el sur, la ministra Rojas, en lo que fue la reunión de Lisboa, del objetivo número 14 de desarrollo sostenible, anunció la creación del parque TikTok, que es muy importante porque es un parque costero. Los enfoques ahora, no solo de Chile, sino de otros países, tienen que ser en la implementación de estas áreas para, obviamente, lograr los objetivos de conservación que tienen, y en particular, y esto es muy clave, en el ámbito costero, el vínculo con las comunidades. Absolutamente. Bueno, Cristian, te queremos agradecer el haber estado junto a nosotros hablando de este importante tema medioambiental, considerando también la relevancia de no solamente los beneficios que podemos obtener del área marina, sino que también el cuidado y preservación necesaria que debe tener este importante ecosistema. Muy agradecido por esta entrevista. Muchas gracias.